No nació, fue creado. No eligió existir, ni tener poder, ni ser observado como un experimento. Desde el inicio su vida estuvo definida por otros, pero lo que sus creadores no anticiparon fue que desarrollaría algo que no podían controlar: conciencia. Su nombre es Mewtwo, el clon Pokémon supremo. Bienvenidos a Sombras Eternas, el canal donde exploramos las figuras más complejas y oscuras del mundo. Suscríbete, es completamente gratis y nos ayudarías muchísimo. Deja tu like y déjame en los comentarios qué personaje quieres ver en nuestras próximas historias. Hoy veremos la historia de Mewtwo, el clon supremo de Pokémon. Origen y contexto. Mewtwo tiene uno de los orígenes más definidos y deliberados dentro del universo de Pokémon. No es una criatura descubierta ni una especie desconocida. Es el resultado directo de un experimento científico cuyo objetivo nunca fue comprender la vida, sino replicarla y superarla. Este detalle lo diferencia desde el inicio del resto de los Pokémon. Su creación está vinculada al ADN de Mew, considerado una forma de vida primigenia dentro de ese mundo. Mew no solo es raro, sino que representa una base genética pura, capaz de contener el potencial de todos los Pokémon. A partir de este material, un grupo de científicos inicia un proceso de clonación y modificación genética con el objetivo de crear una versión superior. No buscan copiar, buscan mejorar. Este proyecto está liderado en varias versiones de la historia por el Dr. Fuji, quien inicialmente participa con una motivación personal: la pérdida de su hija. Sin embargo, su trabajo es financiado y controlado por Team Rocket, lo que transforma el experimento en algo más cercano a un desarrollo armamentístico que a una investigación científica legítima. El contexto en el que surge Mewtwo refleja una estructura donde la ciencia está subordinada al poder. Team Rocket no busca conocimiento, busca control. Mewtwo es concebido como un recurso, una herramienta capaz de imponerse sobre cualquier otro Pokémon. No hay intención de crear un ser autónomo, sino de fabricar un instrumento perfecto. Lo que hace particularmente relevante su origen no es solo el proceso científico, sino sus implicaciones. Mewtwo no es una anomalía accidental, es una consecuencia directa de una decisión consciente: intervenir en la vida sin comprender completamente sus efectos. En este sentido, su existencia no solo define al personaje, sino que expone los límites del mundo en el que fue creado. Desarrollo e historia. El desarrollo de Mewtwo no sigue un proceso natural, sino una progresión controlada dentro de un entorno artificial. Desde sus primeras etapas es mantenido en cámaras de contención, monitoreado constantemente por los científicos que lo crearon. No hay contacto con el mundo exterior, no hay interacción con otros Pokémon en condiciones normales. Su crecimiento ocurre bajo observación, donde cada reacción es medida y cada avance es evaluado en función de su potencial. A diferencia de otros seres dentro del universo de Pokémon, Mewtwo desarrolla una inteligencia avanzada desde etapas tempranas. No aprende únicamente por estímulo, sino por comprensión. Es capaz de procesar información compleja, interpretar su entorno y, eventualmente, cuestionarlo. Este nivel de conciencia no estaba completado como un problema por sus creadores, pero se convierte rápidamente en el factor que lo separa de su propósito original. Durante este periodo, Mewtwo comienza a percibir una contradicción fundamental. Posee poder, pero no tiene libertad. Es tratado como un objeto a pesar de su capacidad de pensamiento. Esta disonancia genera un proceso interno donde intenta entender su propia existencia. No encuentra respuestas en quienes lo rodean, porque los científicos no buscan explicarle, buscan controlarlo. En algunas interpretaciones, especialmente en el anime, este desarrollo incluye la interacción con otras formas de vidas creadas en el laboratorio, lo que refuerza su capacidad de empatía y su comprensión de la pérdida. Estos elementos no son centrales en todas las versiones, pero aportan una dimensión adicional a su evolución. Mewtwo no solo entiende su condición, la siente. A medida que su poder crece, también lo hace su conciencia de estar siendo utilizado. Las pruebas dejan de ser simples mediciones y se convierten en evidencia de que su existencia está diseñada para cumplir un rol específico.
No hay intención de integrarlo al mundo, solo de utilizarlo dentro de él. Este proceso no genera una respuesta inmediata, sino acumulativa. Mewtwo no reacciona desde la impulsividad, sino desde la conclusión. Su desarrollo no es solo físico-mental, es estructural. Pasa de ser un experimento a convertirse en un individuo que entiende que su situación no es natural. En ese punto, su historia deja de ser controlada por quienes lo crearon, porque cuando un ser comprende que está siendo limitado, el siguiente paso no es adaptarse, es romper el límite. El punto de quiebre. El punto de quiebre de Mewtwo no ocurre en un instante aislado, sino como el resultado de una acumulación progresiva de comprensión. Durante su desarrollo observa, aprende y analiza. Cada experimento, cada orden, cada intento de control refuerza su idea central. Su existencia no le pertenece, no fue creado para vivir, sino para cumplir una función. Esta conclusión no genera confusión, genera rechazo. El momento exacto en que Mewtwo decide actuar surge cuando deja de ver a los humanos como creadores y comienza a verlos como limitaciones. La diferencia es clave. Mientras los reconoce como responsables de su existencia, también entiende que su control es una imposición. En ese instante, su percepción cambia completamente. Ya no se considera parte del sistema, sino algo por encima de él. La destrucción del laboratorio no es un acto impulsivo ni descontrolado, es una acción directa, calculada y sin duda. Mewtwo utiliza su poder para eliminar las estructuras que lo contenían, rompiendo no solo barreras físicas, sino también la relación de dependencia que lo definía. Este evento marca su primera decisión autónoma, el primer momento en que actúa sin responder a una orden externa. Sin embargo, este quiebre no resuelve su conflicto, lo amplifica. Al destruir su origen, Mewtwo elimina también cualquier posibilidad de comprenderlo completamente. Se libera del control, pero quedó sin dirección. Ya no es un experimento, pero tampoco sabe qué es. Este vacío es lo que define su siguiente etapa. No buscar libertad, sino intentar entender qué significa realmente existir sin propósito impuesto. Conflicto principal. Tras su liberación, Mewtwo no encuentra un propósito claro, pero sí desarrolla una interpretación del mundo basada en su experiencia. Desde su perspectiva, los humanos no crean por necesidad, sino por control. Su propia existencia es la prueba de ello. Fue diseñado, probado y limitado sin haber tenido opción de decidir. A partir de esa lógica, proyecta esa misma dinámica sobre la relación entre humanos y Pokémon, concluyendo que se trata de un sistema de dominación disfrazado de cooperación. Este pensamiento lo lleva a posicionarse en oposición directa a los humanos. No busca integrarse ni comprenderlos en un inicio, sino cuestionar su autoridad. Mewtwo no acepta que los humanos tengan derecho a dirigir o utilizar a otros seres. Esta postura no nace de una ideología construida, sino de una experiencia directa. Él no cree en el equilibrio porque nunca lo ha vivido. El conflicto se intensifica cuando entra en contacto con figuras como Ash Ketchum, quien representa una visión completamente opuesta. A diferencia de los científicos que lo crearon, Ash no busca controlar, sino conectar. Esta diferencia no es menor, ya que introduce un variable que Mewtwo no había considerado, la posibilidad de una relación basada en confianza y no en imposición. A partir de este enfrentamiento, el conflicto deja de ser externo y se vuelve interno. Mewtwo ya no solo cuestiona a los humanos, comienza a cuestionar su propia interpretación. Su visión del mundo, construida a partir del control y la manipulación, se enfrenta a ejemplos que no encajan en esa lógica. Esto no resuelve su conflicto, pero lo transforma. Ya no se trata solo de oponerse, sino de entender si su existencia puede tener un significado más allá de su origen. Poderes y habilidades. Mewtwo es considerado uno de los seres más poderosos dentro del universo de Pokémon, no solo por la magnitud de sus habilidades, sino por la forma en que las utiliza. A diferencia de otros Pokémon, su poder no depende únicamente de la fuerza bruta, sino de una combinación de capacidad psíquica, inteligencia y control absoluto de su entorno. Su habilidad principal es la manipulación psíquica. A través de la telequinesis puede levantar, detener o destruir objetos sin contacto físico, lo que le permite dominar cualquier espacio en el que se encuentre. Esta capacidad se extiende también a seres vivos, pudiendo inmovilizar o someter a sus oponentes sin necesidad de enfrentamientos directos. En combate, esto lo convierte en un adversario que rara vez necesita exponerse.
Además de su control físico del entorno, Mewtwo posee habilidades mentales avanzadas. Es capaz de leer pensamientos, comunicarse telepáticamente e incluso alterar la percepción de otros. Esto le permite anticipar acciones antes de que ocurran, eliminando la ventaja de la sorpresa. No reacciona, se adelanta. Su forma de combatir no es instintiva, es estratégica. Otros aspectos relevantes es su capacidad para manipular energía. Mewtwo puede canalizar y liberar ataques de gran escala, capaces de afectar amplias áreas. Estas habilidades no solo son destructivas, sino también precisas, lo que demuestra un nivel de control poco común incluso entre Pokémon legendarios. Su poder no es desmedido, está dirigido. Sin embargo, su mayor característica no es su habilidad específica, sino la combinación de todas ellas bajo una mente consciente. Mewtwo no actúa por impulso, analiza cada situación. Esta capacidad lo diferencia de otros seres poderosos, ya que no depende únicamente de su fuerza, sino de cómo decide utilizarla. Su verdadero potencial radica en esa unión entre poder y razonamiento. A pesar de todo, sus habilidades no lo hacen invulnerable. Su principal limitación es interna. Su constante cuestionamiento sobre su identidad y propósito puede afectar su toma de decisiones. No siempre actúa con claridad, porque no siempre tiene un objetivo definido. Esta inestabilidad no reduce su poder, pero sí introduce un factor que lo hace impredecible incluso para sí mismo. El antagonista. El antagonista de Mewtwo no es una figura única, sino una estructura representada principalmente por los humanos que lo crearon y el sistema que lo originó. Los científicos que lo desarrollaron actúan con el punto inicial del conflicto, pero figuras como Ash Ketchum representan una posición más compleja. No desde la dominación, sino desde una visión distinta de la relación entre humanos y Pokémon. Mientras Mewtwo ve control, Ash representa vínculo. Mientras Mewtwo interpreta explotación, Ash actúa desde la cooperación. Este contraste define el conflicto real. No es una lucha de poder, es una diferencia en la forma de entender el mundo. Mewtwo no enfrenta a un enemigo más fuerte, enfrenta una idea que desafía su propia lógica. Impacto en su mundo. La existencia de Mewtwo introduce una ruptura dentro del mundo de Pokémon que va más allá de su poder individual. No es simplemente un Pokémon fuerte, es la prueba de que la intervención humana puede alterar la naturaleza misma de su universo. Su creación demuestra que los límites entre lo natural y lo artificial pueden ser eliminados, pero no necesariamente controlados. Su rebelión contra sus creadores expone las consecuencias directas de ese tipo de experimentación. El laboratorio destruido no es solo un escenario, es el símbolo de un sistema que falló en contener lo que creó. A partir de ese momento queda claro que ciertos avances no pueden revertirse una vez alcanzados. Mewtwo no puede ser descreado, y eso cambia la forma en que ese mundo entiende la ciencia. Además, su conflicto con los humanos introduce una tensión que antes no estaba planteada en forma explícita. La relación entre entrenadores y Pokémon, generalmente vista como cooperación, es cuestionada desde su perspectiva. Aunque no destruye ese sistema, sí lo pone en duda, obligando a reconsiderar si esa relación es tan equilibrada como se presenta. Finalmente, Mewtwo deja una marca que no se mide en destrucción, sino en cambio conceptual. Su presencia redefine lo que es posible dentro de ese mundo. Ya no se trata solo de capturar, entrenar o convivir con Pokémon, sino de enfrentar la realidad de que puede existir seres que no encajan en ninguna de esas categorías. Mewtwo no altera el mundo por lo que hace, sino por lo que representa, un punto donde las reglas dejan de ser claras. Referencias culturales. La presencia de Mewtwo dentro de la cultura popular no se limita a una única aparición, sino que se extiende a múltiples formatos dentro de la franquicia de Pokémon. A lo largo del tiempo, su figura ha sido reinterpretada en distintas versiones, manteniendo siempre su esencia, un ser creado artificialmente que cuestiona su existencia y su lugar en el mundo. Cine. Pokémon Mewtwo contraataca, 1998. Primera aparición cinematográfica del personaje y uno de los pilares de construcción narrativa. Aquí se establece con claridad su origen, su rebelión contra los humanos y su conflicto ideológico. La película representa a Mewtwo como una entidad que no busca simplemente destruir, sino entender si su existencia tiene sentido. Pokémon Mewtwo contraataca Evolución, 2019. Reinterpretación moderna de la historia original con animación actualizada, manteniendo los elementos centrales del conflicto de Mewtwo, reforzando su carácter introspectivo y su cuestionamiento sobre la relación entre humanos y Pokémon.
Series: Pokémon 1997. Dentro del anime, Mewtwo aparece en distintos momentos, ampliando su historia más allá de la película. Estas apariciones muestran una evolución del personaje, donde pasa de ser una figura en conflicto a ser una que busca aislamiento y comprensión de su propia identidad. Videojuegos: Pokémon Rojo y Azul, 1996. Primera aparición jugable de Mewtwo. Se representa como el Pokémon más poderoso del juego, oculto en una cueva al final de la aventura, reforzando su carácter como entidad única y fuera del alcance común. Pokémon Oro y Plata, 1999. Aunque no aparece de forma directa en la historia principal, su presencia sigue siendo relevante dentro del canon, consolidando su estatus como una figura excepcional dentro del universo. Pokémon X y 2013. Mewtwo regresa con una nueva dimensión a través de las Mega Evoluciones, mostrando una reinterpretación de su poder y expandiendo su presencia dentro del juego. Pokémon Ultrasol y Ultraluna, 2017. Incluye a Mewtwo dentro de los espacios interdimensionales, reforzando su condición de Pokémon fuera de lo común y ampliando su rol dentro del multiverso del juego. Super Smash Bros. Ultimate 2018. Aparece como personaje jugable, representando su poder y velocidad en combate. Su inclusión en esta saga lo posiciona como uno de los personajes más reconocibles de la franquicia, más allá de los juegos principales. Especiales: Mewtwo Returns 2000. Especial animado que continúa sus historias tras los eventos de la primera película. Aquí se profundiza en su decisión de aislarse del mundo y en su intento de encontrar un lugar donde existir sin conflicto directo con los humanos. Estas apariciones representan solo una parte de la presencia de Mewtwo dentro de la franquicia. Su participación se extiende a muchos otros juegos y formatos, consolidándolo como uno de los personajes más recurrentes y relevantes de Pokémon, incluso en el mundo TCG, donde tiene múltiples cartas con su imagen. Mewtwo no es simplemente una creación fallida, es la prueba de que el poder sin propósito no define a un ser, pero sí puede destruir todo a su alrededor. Su historia no trata de origen, trata de lo que ocurre cuando alguien es obligado a existir sin haberlo elegido. Si te gustó este contenido, suscríbete a Sombras Eternas, es totalmente gratis y nos ayudarías muchísimo. Dale like y deja en los comentarios qué personaje quieres ver en nuestras próximas historias. Les recuerdo que ya puedes ser miembro del canal. Si lo haces, tu nombre aparecerá al final de todos nuestros videos y también tendrás encuestas exclusivas. Gracias por aportar monetariamente, por ser miembro de este canal y creer en este proyecto. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.